vamos a trabajar el tema del abuso emocional y el trauma. Vamos a tratar de entender un poco mejor por qué el abuso emocional que se da en los vínculos tóxicos y que los devienen traumáticos genera trauma, ¿sí? ¿Y qué es trauma? Un poco entender en qué consiste esto y qué consecuencias tiene. No podemos minimizar este tipo de vínculos a vínculos dolorosos y conflictivos en donde se realizan duelos y hay un desamor que hay que transitar nada más, ¿sí? Acá estamos hablando de abuso psicológico y emocional por alguien con un perfil manipulador que deja secuelas a nivel respuesta desde nuestro sistema nervioso que tienen que ver con el trauma, respuestas al trauma. Primero me gustaría adentrarme un poco en el concepto de trauma para que se entienda fuera de lo que los preconceptos y los estereotipos y las ideas generalizadas, ¿no? Cuando uno piensa en trauma muchas veces piensa solamente en situaciones que tienen que ver con, no sé, accidentes graves o desastres naturales o guerras y post esta situación que le dicen traumática, que la persona presenta síntomas de estrés traumático. En realidad, eh, trauma tiene que ver con que la información que vino del exterior en determinado momento de la vida sobrepasó, sobrecargó nuestro sistema de afrontamiento a tal nivel que no pudimos eh, guardar y almacenar adaptativamente esta información en nuestras redes de memoria, ¿sí? Entonces esto, cuando hablamos de trauma simple, sí, es correcto, son situaciones muy puntuales, como pueden ser estos accidentes de los que nombré, o desastres naturales, etcétera, o abusos sexuales puntuales, pero también esta capacidad de enfrentamiento y la capacidad de que nuestro sistema responda correctamente se ve sobrepasada muchas veces a través del abuso emocional, incluso siendo muy invisible, ¿sí? Entonces, me parece que es importante entender que cuando hablamos de trauma complejo, hablamos de muchas situaciones que para algunas personas podrían ser más traumatizantes y para otras no tanto, pero que para quienes transitan sostenidamente en el tiempo, en general, este tipo de abuso emocional y maltrato, y negligencia o indiferencia, etcétera, va a generar muchas dificultades de procesar e incorporar esta información adecuadamente en las redes de memoria, por lo que queda esta información como traumatizada y nos deja con respuestas traumáticas que se van instalando desde nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso, ¿sí? Entonces, entendiendo que esta cuestión del trauma complejo lo que hace es enfrentarnos a muchas situaciones que nos sobrepasan y nos sobrecargan, esto habla de un estrés que se va cronificando, ¿sí? Nos vamos instalando en situaciones de estrés una tras la otra y nuestro sistema se sobrecarga sin parar, mientras que va socavando nuestra autoestima, nuestra capacidad de confiar en nosotros mismos y nos seguimos biológicamente inundando de cortisol, lo cual genera un montón de daño a nivel físico, inclusive biológico, muchas veces desde lo corporal, ¿sí? Esto puede llevar a enfermedades somáticas, inflamación, enfermedades desde lo intestinal y gástrico, migrañas, inflamaciones del sistema nervioso, hay enfermedades autoinmunes, muchísimas consecuencias biológicas que vienen de la mano del estrés sostenido y del procesamiento de ese estrés a través de nuestro cuerpo. Pero bueno, lo que nos interesa hoy también es entender que el cuerpo, al activarse de esta manera ante estas situaciones recurrentes, se pone en un modo de alerta para poder resolver, ¿sí? Entonces esto genera lo que uno conoce como las respuestas al trauma, ¿sí? Respuestas defensivas del sistema nervioso para poder permitirnos sentirnos con seguridad en el ambiente o protegidos, ¿sí? Es un intento del sistema nervioso de protegernos. Las clásicas que conocemos son las respuestas de lucha, de huida y de congelamiento ante una situación de amenaza externa. Y lo que podemos entender es que dentro de lo que es vínculos de abuso emocional, vamos a encontrar también la opción de la complacencia, sumisión o apaciguamiento, como le queramos llamar, ¿sí? En inglés se dice fawn. Implica esta tendencia a complacer, a hacer lo esperable, para que la persona abusiva, la persona que está enfrente en este vínculo, que uno en este momento puede no entender que la está viviendo como abusiva, inclusive, se calme, se tranquilice y a ver si con esta intención logro
poner contenta a esta persona de nuevo y que me vuelva a tratar bien y sea amable conmigo de nuevo. Y entonces el estrés pase, ¿sí? Por eso es una respuesta muy usual para este tipo de vínculos en los que hay una simetría de poder, ¿sí? Y para entender las respuestas traumáticas y cómo se instala el trauma, necesitamos entender cómo funciona el cerebro de alguna manera, ¿no? Entonces, es importante comprender que en la mayor parte del tiempo en nuestra vida estamos manejándonos a través de lo que es nuestra corteza prefrontal, ¿sí? La parte frontal del cerebro, que es la que tiene los centros de lenguaje, la que nos permite ser lógicos, ser racionales y la que nos diferencia básicamente de los animales, ¿sí? Cuando nos sentimos disparados o se nos activan estos disparadores traumáticos o incluso cuando estamos tratando de procesar eventos que son de mucha carga emocional, lo que sucede es que nuestro cuerpo desactiva de alguna manera la corteza prefrontal y se va a centrar en lo que es nuestro sistema límbico, que es nuestro sistema emocional. Es el cerebro que le llamamos mamífero porque lo compartimos con todos los mamíferos. Es el que procesa la información desde la emoción, ¿sí? Y no hace tanto juego con esto de la corteza prefrontal que nos va a permitir pensar de manera lógica y racional, ¿sí? Entonces, es importante entender cómo está compuesto el sistema límbico para entender por qué la información se guarda desadaptativamente en las redes de memoria. Nosotros tenemos dos estructuras importantes en el sistema límbico que son la amígdala y el hipocampo. La amígdala es como nuestro centro del miedo, ¿sí? Es la que va a tener una alarma que se va a poner a funcionar y a sonar cuando hay algo del exterior que percibimos como amenazante, ¿sí? Entonces, esta alarma va a empezar a enviar señales también al hipocampo, que es la otra estructura importante del sistema límbico, que es la estructura que contextualiza la experiencia que estamos atravesando y la va guardando y la va almacenando de una manera organizada usualmente. El problema es que cuando la alarma de la amígdala se activa y genera tanto movimiento, el hipocampo es como que se va comprimiendo y no está funcionando correctamente, lo cual no permite contextualizar la experiencia que estamos atravesando y guardar la información de esa experiencia adaptativamente en las redes, ¿sí? Entonces, lo que pasa en estos momentos es que tendemos faltando este hipocampo funcional, tendemos a guardar la información tal como la recibimos en ese momento, ¿sí? Se guarda como encapsulada con las mismas, la impronta, el input sensorial que recibimos en ese momento. Desde las imágenes, desde las sensaciones corporales, desde las emociones, desde los pensamientos que gestamos en ese momento, rápidamente se guardan cual foto instantánea y quedan de esta manera almacenadas, lo cual va a ser traído en situaciones que por alguna razón nos remitan a esta misma situación inicial y nos va a disparar el sistema nervioso reaccionando de una manera similar a la que reaccionamos en ese momento o reaccionando de una manera defensiva que solemos tener, ¿sí? Entonces, es importante entender que cuando estamos hablando de trauma o de situaciones que nos exceden nuestra capacidad de afrontamiento, estamos hablando de un sistema límbico activado que envía señales al sistema nervioso para resolver y que deja de lado la corteza prefrontal, que va a ser la que nos va a ayudar a pensar correctamente, ¿sí? Por eso es muy importante siempre trabajar con la regulación biológica del sistema nervioso, ¿sí? Para poder volver a acceder a la corteza prefrontal y poder regular lo que pensamos y tomar mejores decisiones y demás. Entonces, cuando la amígdala está enviando señales de alarma, el hipocampo está bastante inhabilitado y se envían las señales del sistema nervioso, el sistema nervioso lo que va a hacer es activar las respuestas defensivas de lucha, de huida, congelamiento o complacencia. Entonces, cuando estamos hablando de abuso emocional, que es difícil de detectar y difícil de visualizar porque muchas veces no viene acompañado de abuso físico y materializable, nuestro cuerpo reacciona y tiende a reaccionar con estas actitudes defensivas, estas defensas de supervivencia del sistema nervioso, y más relacionadas con las defensas que tienen que ver con el congelamiento y la complacencia, por una cuestión de que es tan alta la amenaza percibida que con la lucha o huida se siente que el sistema igual va a sobrepasar. Si yo me pongo a luchar, si yo me pongo a discutir con esta persona, va a ser peor, y si me voy, por ahí va a ser peor, entonces me quedo, me congelo y puedo complacer también, con tal de que esto termine, con tal de que este estrés
se apacigüe, ¿sí? Es muy usual que inicialmente en estos vínculos tóxicos se tienda al congelamiento y a la complacencia, y que una vez que uno logró despegar de estos vínculos porque logró hacer contacto cero o pudo hacer contacto mínimo, poner límites, etc., se tienda a activar lo que es las respuestas defensivas de supervivencia del sistema nervioso, pero del sistema nervioso simpático, que es el que tiene la actividad de la lucha y de la huida, que son más activos, ¿sí? De todas formas, siguen siendo maneras defensivas de resolver, que no serían las más sanas para que nuestro sistema nervioso no viva en estado de hiperalerta. De una manera o de otra, terminamos instalándonos en un estado de hiperalerta que si no trabajamos y procesamos estas experiencias y las desarmamos, no vamos a poder salir de este modus operandi, porque el cuerpo está intentando protegernos definitivamente y sin ninguna duda, ¿no? Muchas veces terminamos viviendo en una modalidad de congelamiento funcional, ¿no? Como de adaptativo, en un sentido en el cual por ahí estamos todos los días activos, salimos a la calle, vamos a trabajar, llevamos a los hijos al colegio, sonreímos a la gente. Todo esto de una manera como de inercia, con una desconexión afectiva que es necesaria para seguir subsistiendo, ¿sí? Pero es como un congelamiento emocional, estamos manejándonos desde una respuesta traumática que no es tan evidente, ¿sí? Esto encubre muchísimos síntomas también. A través de toda esta cuestión biológica que se activa y todas estas respuestas al trauma, se instala lo que conocemos como estrés postraumático, ¿sí? El cuadro de estrés postraumático que siempre podemos asociar de nuevo con este estrés, con este trauma simple en el cual la persona tiene flashbacks y revive situaciones y tiene mucho malestar. Pero en el caso de los vínculos abusivos, lo que se da es un estrés postraumático complejo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que tiene otros síntomas adicionales a los síntomas esperables de un trastorno de estrés postraumático simple. Y en el trauma complejo lo que va a aparecer son situaciones puntuales que se van a almacenar como traumáticas y que va a pasar esto de tomar todo lo del momento porque el sistema se me sobrecargó, entonces se me guardaron absolutamente fieles a la situación con todos los inputs sensoriales externos, y otras situaciones que son por ahí las que diríamos que se llaman trauma con T minúscula, que son pequeñas situaciones traumatizantes, que se van a estar tratando todo el tiempo de acomodar en el sistema de redes de memoria, ¿sí? Van a estar todo el tiempo buscando este hipocampo y que la amígdala les permita contextualizar la experiencia, pero nunca van a lograr terminar de estar procesándose correctamente, ¿sí? Entonces, en este vaivén entre un trauma específico, de situaciones puntuales, de por ahí más maltrato y más recordadas, ¿no? Que uno puede decir, sí, bueno, aparte me hizo esto y esto, esta persona, sucedió tal cosa. También hay situaciones constantes, más invisibles, que se van guardando o tratando de almacenar y que quedan todo el tiempo dando vueltas y no permitiendo que el sistema se calme y vuelva a un estado basal, siempre alerta, ¿sí? Entonces, por esto es importante entender cómo es este funcionamiento, porque para poder trabajar en el procesamiento de trauma necesitamos que este constante estrés e intento de procesamiento fallido pueda calmarse, pueda tranquilizarse. Necesitamos para esto un estado de seguridad. Esto es la razón por la que nosotros tratamos de buscar que se encuentren distanciados de la persona con el vínculo traumático, para poder dar una cierta seguridad, un cierto ambiente seguro para poder empezar a reprocesar las memorias traumáticas, ¿sí? Poder empezar a ordenarlas adaptativamente en las redes de memoria. Así que vamos a ver como cierta sintomatología que se presenta cuando uno tiene estrés postraumático complejo. Dentro de estas opciones hay muchísimas más, pero vamos a dar un panorama medio generalizado que permita ver si estamos en esta situación y si estamos sintiendo estos síntomas. Entonces, dentro de estas opciones de sintomatología tenemos los pensamientos intrusivos, las rumiaciones y los intentos de evitación de estos pensamientos intrusivos y rumiaciones. Y en este afán de no sufrir, de no estar todo el tiempo expuestos a estos propios pensamientos que aparecen sobre la historia, sobre lo que sucedió, sobre el análisis de qué pasó y tratar de comprender, muchas veces se tiende a evitar. Y evitar tiene que ver con muchas veces conductas que pueden ser compulsivas, que pueden ser adictivas, que pueden tener que ver con desde trabajar en exceso y tapar, a consumir alcohol, drogas,
los clásicos ansiolíticos o mismo buscar aplacar esa angustia de estar rumiando, de estar pensando y tratando de resolver en simplemente encontrarse con esta persona, volver a tener contacto con esa persona y calmarse y correrse de este lugar de rumiar y pensar y sentir tanto malestar. Por otro lado tenemos la evitación de actividades, ¿sí? Esto es, siendo que nuestro sistema nervioso está tan alerta y tan hiperactivo y hipervigilante constantemente, es muy agotador el contacto social. Entonces, como todo potencialmente es un estímulo al cual hay que defenderse, muchas veces se tiende a un aislamiento, a dejar de hacer lo que antes uno hacía y a dejar de disfrutarlo inclusive. Entonces, este aislamiento muchas veces puede llevar obviamente a la depresión, a la agorafobia y a un montón de otra sintomatología asociada que puede empeorar el cuadro. Por supuesto que es ideal intentar regular el sistema nervioso, poder discernir si es realmente necesario estar a la defensiva en ciertas circunstancias, y todo esto se va a lograr si logramos manejar nuestro sistema nervioso y con esto tener la voluntad de volver a conectar con las personas elegidas, específicas, confiables y seguras, para no entrar en este ritmo de aislamiento que es tan dañino. Otra de las cuestiones que se presentan y que es muy importante y muy notoria, es la dificultad en los ámbitos de la memoria, la atención y la conciencia, digamos, ¿no? Como que se entra como en un estado de confusión, de falta de retención, de dispersión mental y de memoria y de atención, que por supuesto también encima socava la autoestima y la lastima y la daña, pero que es muy usual porque pensemos que estamos hablando de que nuestra corteza prefrontal, que es la lógica, la racional, va a estar más desactivada, que nuestro hipocampo, que es el que contextualiza la experiencia y tiene que ver con la memoria, está chiquitito, y nuestra alarma que nos envía señales al sistema nervioso para defendernos está sonando. Por supuesto que la búsqueda de amenazas y todo el tiempo, inmediatamente, va a generar que de una manera constante uno empiece a tener dificultades en la concentración, en la memoria, incluso a nivel cognitivo en el razonamiento, ¿sí? Entonces nos empezamos a transformar en personas que estamos constantemente confundidas, olvidadizas, y esto genera también asociada a una depresión, ¿sí? Es como que una cosa va enganchada a la otra y va generando como un cuadro que empeora en función de cada síntoma. Otra de las cuestiones que se puede presentar es esta desconexión afectiva, ¿sí? Esta disociación emocional. Hay una parte protectora interna que está intentando que nosotros no nos expongamos a más dolor, a más daño emocional. Entonces se genera una suerte de escudo emocional en el cual desconectamos, ¿sí? No siempre sucede, pero a veces sí. Y pareciera como ser muy, muy funcional esto, porque uno está no sufriendo durante un tiempo, pero la realidad es que no está pudiendo procesar tampoco la experiencia dolorosa que está atravesando. Entonces es muy importante de vuelta trabajarlo esto en una terapia, poder trabajarlo en un grupo de ayuda para poder empezar lentamente y con mucha amabilidad a exponernos a ese dolor emocional que es necesario, sin sobrecargarnos, pero sí exponernos con cuidado en un ambiente empático, seguro y amable, para entender que nuestra capacidad de tolerar este malestar es mayor que la que creemos, y tenemos herramientas y recursos que no necesitan ni ameritan que nos desconectemos, ¿sí? Con todas las consecuencias también que esto tendría en nuestra vida social, emocional y vincular. Otra de las cuestiones muy conocidas son los flashbacks. Los flashbacks pueden llegar en forma de imágenes, son situaciones que revivimos, ¿sí? El flashback es revivir una experiencia y que se nos pone intrusivamente en el medio de nuestro día, estamos haciendo cualquier cosa y nos aparece esto. Y esto puede aparecer en forma de imagen, de sonido, o puede aparecer en forma de sensaciones corporales, ¿sí? Que serían los flashbacks emocionales. Se siente a nivel corporal alguna activación que probablemente tiene que ver con algún disparador del ambiente, pero que muchas veces es indetectable, y que hace revivir emocionalmente y fisiológicamente todas estas cuestiones traumáticas. Otra de las cuestiones, y muy importante, que también retroalimenta el resto de la sintomatología, es la problemática para dormir, los problemas de sueño, ¿sí? Los problemas de sueño también tienen que ver con las respuestas traumáticas, porque
el sistema nervioso está hiperalerta, hiperactivado, y por ende va a ser muy difícil conciliar el sueño. ¿Sí? Si uno está todo el tiempo en acción y con la adrenalina y el cortisol en un nivel muy elevado, va a ser muy difícil que naturalmente se concilie el sueño. Entonces, una vez que se logra conciliar, muchas veces también sucede que intentando reprocesar esta información diurna que fuimos atravesando desde una hiperactivación, estamos soñando y nos despertemos. Nos despertemos sin haber podido llegar a procesar toda la información de nuestro sueño, incluso con pesadillas o terrores nocturnos y distintas patologías del sueño. Muchas veces se tiende a incorporar ansiolíticos en este momento, y las benzodiazepinas es muy importante saber que si bien son útiles para momentos de mucha necesidad, es importante que sean indicadas por el médico porque no permiten un procesamiento correcto de la información traumática, porque las redes de memoria se recablean de tal manera con estas benzodiazepinas que no permiten almacenar la información de la manera esperable y transitar el malestar emocional como debe ser transitado para haber procesado estas memorias, ¿sí? Entonces es ideal que intentemos apoyarnos en meditación, en respiración, en técnicas de autorregulación, visualizaciones guiadas, y puntualmente trabajar con cuestiones de higiene del sueño en función de qué horarios utilizar para qué cosas, qué consumir, qué alimentación. Hay muchísimas cuestiones asociadas que se pueden utilizar como herramientas y tratar de evitar consumir ansiolíticos para dormir, que de hecho no son lo que se debe indicar para dormir en todo caso. Entonces, bueno, hay muchísimos síntomas más del trastorno de estrés postraumático complejo, pero estos son como un pantallazo general importante para poder determinar que no estamos hablando de algo que es simplemente un duelo, que tiene un circuito, que tiene un ciclo que uno tiene que transitar. Estamos hablando de una problemática, ¿sí? Una problemática que habla de poca salud en este determinado momento, pero esto no es un destino, no vamos ahí indefectiblemente, no nos quedamos acá. Y no es crónico, ¿sí? Esto es algo que se puede completamente trabajar. Cuando uno se traumatizó, tuvo trauma, vivió y tiene estrés postraumático complejo, no necesariamente quiere decir, listo, ya estoy roto y no puedo hacer nada más al respecto. Sí va a ser importante buscar el tipo de tratamiento adecuado en el momento adecuado, porque la terapia de conversación puede servir para contenernos, para hacernos sentir comprendidos, y es muy útil en ese sentido, pero llega un momento en el que uno necesita, para liberarse de esta sintomatología, que se trabaje desde lo corporal, ¿sí? Para poder activar el hipocampo, decirle, ahora podés contextualizarme la experiencia que viví. Mientras que estoy acá con un pie en el presente, voy a recordar esto en el pasado, voy a activar el hipocampo y voy a amainar la actividad de la amígdala para poder recontextualizar y poder reordenar adaptativamente en las redes neuronales esta información que quedó truncada. Así que bueno, espero que les haya quedado claro y cualquier cosita me van a preguntar.